Dicen que cuando una madre ora el cielo guarda silencio para escucharla mejor. Aquella noche la lluvia caía lentamente sobre la ciudad mientras una madre observaba el cielo desde la ventana de un hospital sintiendo que sus fuerzas comenzaban a desaparecer. Los doctores hablaban en voz baja. El reloj avanzaba sin detenerse y el miedo llenaba cada rincón del cuarto. Pero ella no tenía miedo de morir. Tenía miedo de dejar solo a su hijo. Sobre su pecho descansaba una pequeña cruz y con lágrimas en los ojos miró la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, mientras sus manos temblaban lentamente. Entonces cerró los ojos y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Jesús, si mi vida termina esta noche, prométeme que nunca abandonarás a mi hijo, aunque él se haya alejado de ti. El silencio llenó la habitación por unos segundos, y justo cuando la tormenta parecía empeorar, una luz cálida comenzó a reflejarse. Sobre la pared del hospital, la lluvia disminuyó lentamente. El viento dejó de golpear la ventana, y el corazón de Jesús parecía brillar más fuerte en medio de la oscuridad. Aquella madre levantó la mirada con lágrimas cayendo por su rostro, y sonrió por última vez, porque en el fondo de su alma sintió que Dios acababa de escuchar su promesa. Muy lejos del hospital donde aquella madre entregaba sus últimas fuerzas, un hombre caminaba, solo bajo la lluvia, intentando escapar del vacío que llevaba dentro desde hacía muchos años. Era Suji. Había pasado demasiado tiempo huyendo de Dios, de su familia y de todo aquello que alguna vez le dio paz. Las noches oscuras se convirtieron en su hogar, el silencio en su castigo, y la soledad en la única compañía que todavía permanecía junto a él. Pero aquella madrugada, algo comenzó a sentirse extraño. Mientras avanzaba por las calles vacías, una sensación pesada recorrió lentamente su pecho, como si alguien invisible caminara detrás de él, observando cada paso que daba. Intentó ignorarlo, intentó seguir adelante, pero algo dentro de su alma comenzó a quebrarse poco a poco. Entonces recordó unas palabras que escuchó cuando todavía era niño. Aunque un día te pierdas, Jesús siempre encontrará el camino para llegar hasta ti. La voz de su madre resonó dentro de su mente con una fuerza que jamás había sentido. El hombre se detuvo bajo la lluvia, cerró lentamente los ojos, y por primera vez en muchos años sintió miedo de seguir viviendo lejos de Dios. En ese instante, una luz roja apareció reflejada sobre el suelo mojado frente a él, y aunque intentó convencerse de que no significaba nada, su corazón comenzó a latir con desesperación, como si alguien acabara de encontrarlo en medio de la oscuridad. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, mientras aquel hombre permanecía inmóvil mirando la extraña luz reflejada sobre el pavimento mojado. Su respiración comenzó a acelerarse lentamente, y aunque intentó convencerse de que todo era producto del cansancio, algo dentro de él sabía que aquella noche no era normal. El viento sopló con fuerza entre las calles vacías, las luces comenzaron a parpadear, y por un instante, el silencio de la ciudad se volvió aterrador. Entonces ocurrió algo que jamás pudo explicar. Frente a él apareció la silueta del Sagrado Corazón de Jesús, iluminando la oscuridad con una luz roja y dorada que atravesaba lentamente la lluvia. El hombre retrocedió asustado. Intentó mirar hacia otro lado, pero sus ojos no podían apartarse de aquella presencia. Su corazón latía con desesperación. Sus manos comenzaron a temblar, y recuerdos de su infancia empezaron a regresar uno tras otro dentro de su mente. Las oraciones de su madre, las noches en familia, la pequeña cruz sobre su cama, y aquella promesa que un día le hizo a Dios antes de perderse en la oscuridad. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza de la persona en la que se había convertido. Entonces la figura de Jesús dio un paso hacia él, mientras la tormenta parecía detenerse lentamente alrededor de ambos. Y en medio de aquel silencio, una voz suave atravesó su alma diciendo: «Tu madre nunca dejó de orar por ti». El hombre cayó lentamente de rodillas, mientras sentía que todo aquello que había intentado esconder durante años comenzaba a romperse dentro de él. La lluvia seguía cayendo alrededor, pero en aquel pequeño lugar donde estaba el Sagrado Corazón de Jesús, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Intentó hablar, intentó levantarse, pero el peso de su pasado lo mantenía atrapado contra el suelo mojado. Recordó cada error, cada vez que abandonó a las personas que más lo amaban, y entre todos esos recuerdos
apareció nuevamente el rostro de su madre, orando por él incluso cuando todos habían perdido la esperanza. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia mientras observaba la mano extendida de Jesús frente a él. Nunca imaginó volver a sentirse visto, ni mucho menos perdonado. Entonces una extraña paz comenzó a llenar lentamente su pecho, como si aquella oscuridad que lo acompañó durante tantos años empezara finalmente a desaparecer. El viento dejó de soplar, las calles quedaron en silencio y la luz del Sagrado Corazón brilló más fuerte, iluminando toda la ciudad vacía. El hombre levantó la mirada completamente quebrado y susurró con la voz temblando: si todavía queda una oportunidad para mí, no me dejes solo esta noche. Y en ese instante, la figura de Jesús sonrió lentamente mientras una luz cálida descendía desde el cielo oscuro, cubriéndolo por completo. Aquella luz cálida descendió lentamente sobre el hombre mientras el ruido de la tormenta comenzaba a desaparecer poco a poco entre las calles vacías de la ciudad. Por primera vez en muchos años, sintió algo que había olvidado completamente. Paz. No era una paz normal, no era tranquilidad pasajera. Era algo más profundo, como si el vacío que llevaba dentro desde hace tanto tiempo estuviera siendo arrancado lentamente de su alma. Las lágrimas caían sin detenerse mientras observaba al Sagrado Corazón de Jesús frente a él, iluminando la oscuridad con aquella luz roja y dorada que parecía abrazarlo sin tocarlo. Entonces recordó la última vez que vio a su madre llorando mientras le decía: aunque un día te alejes de Dios, jamás dejaré de pedir por ti. Aquellas palabras atravesaron su corazón como un fuego imposible de ignorar. El hombre cubrió su rostro con las manos, sintiendo vergüenza por todos los años. Perdidos lejos de la fe, lejos de su familia y lejos del amor que todavía seguía esperándolo. Pero en medio de aquella culpa, una voz suave volvió a escucharse dentro de su alma. Ninguna oración hecha con amor se pierde en el cielo. El hombre levantó lentamente la mirada, completamente destruido por dentro. Y mientras la noche comenzaba a iluminarse, entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La promesa de una madre jamás muere cuando Dios decide escucharla. La noche comenzaba a desaparecer, lentamente mientras las primeras luces del amanecer iluminaban la ciudad todavía, cubierta por la lluvia y el silencio. Aquel hombre permanecía inmóvil observando al Sagrado Corazón de Jesús, sin comprender por qué después de tantos errores todavía sentía aquella presencia frente a él. Había pasado años huyendo de Dios, culpándolo por su dolor, por sus pérdidas, y por todas las heridas que jamás pudo sanar. Pero aquella madrugada algo cambió para siempre dentro de su corazón. Por primera vez entendió que incluso cuando él dejó de buscar a Dios, el cielo jamás dejó de buscarlo a él. Las lágrimas seguían cayendo lentamente sobre su rostro mientras recordaba cada oración que su madre hacía en silencio cuando nadie podía verla. Ahora comprendía que aquellas oraciones jamás fueron olvidadas. Cada palabra, cada lágrima, cada noche de rodillas, habían permanecido vivas delante de Dios esperando el momento correcto para tocar nuevamente su alma. El viento sopló suavemente entre las calles vacías. La tormenta desapareció completamente, y una luz dorada comenzó a cubrir el cielo oscuro anunciando un nuevo comienzo. Entonces el hombre sintió una paz tan profunda que por un instante el miedo dejó de existir dentro de él, y mientras observaba el corazón brillante de Jesús, entendió algo que jamás volvería a olvidar. Hay promesas hechas con amor que ni siquiera la muerte puede destruir. Mientras el amanecer comenzaba a cubrir lentamente la ciudad, el hombre sintió una necesidad imposible de ignorar dentro de su corazón. Sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, comenzó a caminar apresuradamente por las calles todavía mojadas por la tormenta, siguiendo aquella extraña paz que lo guiaba en silencio. Cada paso parecía acercarlo a algo que durante años intentó evitar. Su pasado. Las palabras de su madre seguían resonando dentro de su mente una y otra vez, como si jamás hubieran dejado de existir. Entonces levantó lentamente la mirada y al final de la calle apareció el hospital iluminado. Por la luz del amanecer, su respiración comenzó a acelerarse, sus manos temblaban, y un miedo profundo volvió a llenar su pecho. Durante años evitó regresar, evitó llamar, evitó enfrentar el dolor que dejó atrás cuando decidió alejarse de todo.
Pero aquella mañana algo era diferente. El Sagrado Corazón de Jesús permanecía frente a la entrada del hospital, iluminando el camino con aquella luz cálida que parecía decirle que todavía no era demasiado tarde. El hombre sintió un nudo en la garganta mientras avanzaba lentamente hacia la puerta principal, recordando la última vez que vio a su madre llorando en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente sobre su rostro, y por primera vez en muchos años, deseó con todas sus fuerzas poder escuchar una vez más la voz de su madre llamándolo hijo. El hombre atravesó lentamente las puertas del hospital, mientras el silencio de los pasillos hacía que cada recuerdo pesara todavía más dentro de su corazón. Las luces blancas del lugar parecían frías, vacías, como si el tiempo hubiera permanecido detenido esperando aquel momento durante muchos años. Cada paso que daba aumentaba el miedo dentro de él, miedo de llegar demasiado tarde. Las lágrimas continuaban cayendo, mientras seguía avanzando guiado únicamente por aquella extraña paz que todavía sentía desde la noche anterior. Entonces, al final del pasillo, vio una luz dorada reflejándose suavemente sobre la puerta de una habitación, y frente a ella estaba el Sagrado Corazón de Jesús observándolo en silencio. El hombre sintió que sus piernas comenzaron a debilitarse, su respiración se quebró, y por un instante volvió a sentirse como aquel niño pequeño que buscaba refugio en los brazos de su madre. Con miedo levantó lentamente la mano y abrió la puerta. La habitación estaba completamente en silencio. Los aparatos ya no sonaban. La lluvia había desaparecido, y la luz del amanecer iluminaba suavemente el rostro de aquella mujer que descansaba sobre la cama con una pequeña sonrisa llena de paz. Sobre su pecho descansaba la cruz que nunca dejó de sostener. El hombre cayó de rodillas junto a ella completamente, destruido mientras tomaba su mano todavía tibia, y entre lágrimas entendió que aquella madre había esperado hasta el último instante para volver a verlo regresar a Dios. El hombre permaneció arrodillado junto a la cama sin poder dejar de llorar mientras sostenía la mano de su madre, sintiendo que el peso de todos los años perdidos caía lentamente sobre su corazón. Había imaginado muchas veces aquel momento, pero nunca pensó que el silencio pudiera doler tanto. Miró nuevamente el rostro tranquilo de aquella mujer y comprendió que incluso después de todo ella jamás dejó de esperarlo. Jamás dejó de creer que un día volvería a encontrar el camino hacia Dios. Las lágrimas caían sin detenerse sobre las sábanas, mientras recordaba cada oración que ignoró, cada llamada que nunca respondió, y cada abrazo que dejó pendiente pensando que todavía quedaba tiempo. Pero ahora entendía algo que cambiaría su vida para siempre. El amor verdadero nunca se rinde incluso cuando el corazón está cansado de sufrir. Entonces levantó lentamente la mirada y vio al Sagrado Corazón de Jesús iluminando suavemente toda la habitación con aquella luz cálida que había comenzado a seguirlo desde la tormenta. Y dentro de aquella paz, escuchó nuevamente la voz de su madre, como un susurro profundo dentro de su alma. Hijo, siempre le pedí a Dios que te encontrara incluso cuando yo ya no estuviera contigo. El hombre cerró los ojos completamente, quebrado mientras abrazaba la mano de su madre contra su pecho, y por primera vez en muchos años volvió a orar desde el fondo de su corazón. El amanecer cubrió lentamente la ciudad, mientras el hombre permanecía de pie, observando el cielo con los ojos llenos de lágrimas y el corazón completamente transformado. La tormenta había terminado. El silencio ya no daba miedo, y aquella oscuridad, que durante años lo persiguió, parecía haberse quedado atrás. Junto con la noche, por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir esperanza. Miró lentamente hacia el horizonte, mientras el Sagrado Corazón de Jesús iluminaba el amanecer con aquella luz roja y dorada que lo acompañó desde el inicio de aquella
madrugada imposible de olvidar. Entonces comprendió algo que jamás había entendido hasta ese momento. Dios nunca dejó de buscarlo, incluso cuando él decidió perderse del camino. Cada oración de su madre, cada lágrima, cada noche de rodillas, habían llegado hasta el cielo esperando el instante perfecto para devolverlo nuevamente a la fe. El hombre cerró lentamente los ojos y respiró profundamente, sintiendo una paz que nunca había conocido. Después levantó la mirada hacia el cielo y susurró con la voz quebrada: «Mamá, Dios sí escuchó tu promesa». Una suave luz atravesó las nubes iluminando completamente la ciudad mientras el viento soplaba lentamente alrededor de él. Y aunque aquella madre ya no estaba físicamente a su lado, su amor permanecía vivo dentro de su corazón, guiándolo nuevamente hacia Dios. Porque existen oraciones hechas con amor que ni siquiera la muerte puede apagar jamás.